delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. El 3, y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estar triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Amén. Tome asiento ahí donde está, para la gloria del Señor. Amén. Parece que tenemos invitados ahora, ¿verdad? Por primera vez. Yo quiero saber quién es Lidia Martínez. ¿Cuánto le damos? Le damos un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Bienvenida a la casa del Señor. Amén. ¿Hay alguien más que nos visita por primera vez? Segunda vez, tercera vez. Creo que todos somos de casa, ¿verdad? Gloria a Dios por todo. Amén. Hermanos, vamos a hablar acerca de la compasión de Nehemías. La compasión de Nehemías. Amén. Es un tema bien lindo cuando nosotros vemos a este personaje de Nehemías. Yo creo que ya todos hemos escuchado un montón de mensajes que se nos han predicado aquí en la iglesia. Nuestro pastor ha predicado varios mensajes en este versículo, en este personaje de Nehemías. Pero quiero que ahora, pues, ustedes saben de que el Señor siempre habla, a tiempo y fuera de tiempo, a cada uno de nosotros. Amén. Pero en esta hora, hermano, queremos hablar acerca de la compasión que este hombre Nehemías tenía. ¿Sabe usted? En la historia de este hombre, Jerusalén había sido destruida tiempos atrás. Parece que 150 años atrás Jerusalén había sido destruida por los enemigos. Había quemado las puertas, las murallas habían sido derribadas. Hermano, había un caos tremendamente fuerte en Jerusalén en el tiempo de Nehemías. Resulta, hermano, que Jerusalén estaba pasando momentos difíciles, y no era un momento el que estaba pasando. Si nos vamos nosotros a la historia, ahí mismo dice que eran años que habían pasado y que Jerusalén, hermanos, aún sus murallas estaban caídas, aún sus murallas estaban derribadas, sus puertas estaban, hermanos, derribadas, habían sido quemadas por el fuego. Pero cierta ocasión creo que un hermano de Nehemías llega hacia donde está él, y Nehemías le pregunta cómo está la casa de su padre, cómo está Jerusalén, le pregunta. Y este hombre le cuentan todo lo que estaba pasando, que Jerusalén estaba destruida, las murallas estaban destruidas. Pero hay algo bien especial, hermanos, de que en este hombre acontece, en Nehemías. Hay algo, hermanos, de que bien especial. Dice que él se entristeció su corazón. Dice que en su corazón sintió tristeza, porque su pueblo, el pueblo del Señor, donde él venía, había sido, hermano, derrotado. Sus murallas estaban derribadas. O sea que, en pocas palabras, el pueblo no tenía protección alrededor. Las murallas, supuestamente en la historia dice que las hacían altas para que los enemigos no pudieran entrar fácilmente. Pero en esta ocasión el enemigo había derribado todo. Jerusalén estaba desierta, en ruina, hermano amado. Podemos decir, en la bancarrota en este preciso momento. Y todos estos años él había estado, hermano, así como lo vemos en lo que estamos leyendo nosotros ahorita. Pero vemos a un hombre, hermano, que se levanta. Vemos a Nehemías que se levanta en medio de un gran pueblo grande. Vemos a este hombre, tal vez era joven, o tal vez estaba grande ya, pero nos habla de Nehemías, de un hombre que se levantó, hermano, con una expectativa diferente a la de los demás. En pocas palabras, nosotros
No podemos imaginar un pueblo que se había acostumbrado a estar así, desolado, se había acostumbrado a estar en la ruina, en lo que ellos estaban. Como que ya no les interesaba ver su pueblo, ya no les interesaba ver su tierra cómo estaba. Aparentemente Jerusalén habían pasado más de 150 años, hermano amado, y ellos como que a todo el pueblo como que estaba igual, hermano. Pero había este hombre que se conmovió y dijo: ¿cómo es posible que el pueblo del Señor esté pasando todo esto? ¿Sabe? Antes de llegar a lo que es el punto, usted se puede preguntar por qué es que a Jerusalén le llega la ruina, teniendo un Dios poderoso, teniendo un Dios que nunca ha perdido una batalla, teniendo un Dios, hermano amado, que jamás había perdido una batalla. Y vemos que por la escritura vemos que desde que Dios saca de Egipto al pueblo de Israel, los traía de victoria en victoria, de victoria tras victoria. No habían perdido ni una sola batalla, hermano. Pero vemos aquí un punto bien importante en lo que estaba pasando, hermano, en este pueblo. ¿Sabe lo que había pasado en este pueblo? Que este pueblo le había dado la espalda a Dios. Este pueblo se había alejado de Dios, hermano. Y ahí es donde vemos que el enemigo agarra ventaja cuando ve que el pueblo, hermano, se aleja del Señor. Cuando nosotros, hermano, nos alejamos del Señor, cuando nosotros buscamos nuestras propias decisiones, cuando nosotros buscamos nuestros propios deberes, el enemigo avanza en nuestra vida. En este momento, hermano, el enemigo había derribado a Jerusalén. Pero podemos decir: ¿cómo es posible de que un pueblo teniendo, hermano, el recurso para vencer, teniendo, hermano, el poder para vencer, ha sido vencido por el enemigo? ¿Cómo es posible? Nosotros podemos preguntarlo fácilmente. El pecado en la vida del ser humano, hermano, destruye. Amén. Hermano, aquí no estaba pasando nada más y nada menos que habían pecado contra el Señor. Pero vemos a un personaje, hermano, que en el capítulo 1, en el versículo 6, vemos un personaje que dice: ¿cómo es posible? Y vemos un personaje que, hermano, confiesa su pecado. Leamos el versículo 6. Dice: esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, dice, mire la parte que dice aquí: sí, yo, la casa de mi padre, hemos pecado. Hermano, después de lo que pasa, de lo que este hombre hace, ¿sabe que hay un mensaje tan grande cuando nosotros reconocemos nuestro pecado? Amén, así es. Hermanos, es de que la Biblia nos habla de que nosotros en este mundo vamos a tener fallas, vamos a tener dificultades, hermano, pero nos habla de un abogado que es nuestro intercesor, que es Cristo Jesús. Amén. Hermano, en este momento vemos a este hombre que está pidiendo perdón por los pecados de él, primero que nada, y por los pecados de la casa de su padre, y por los pecados de todo el pueblo de Israel. Hermano, es algo impresionante cuando nosotros reconocemos nuestras faltas. Cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado al Señor, hermano amado. Y sabe que muchas veces eso es lo que cuesta. A ver, gente, que en medio de nosotros hermanos, seamos tan ingratos con el Señor, de que muchas veces cometemos las fechorías que nosotros hacemos, pero no queremos reconocer el pecado, hermano. El pueblo sabía el pecado que había cometido, pero ni uno se había levantado a querer decir: es verdad, los hemos alejado del Señor. Ni uno se había levantado todo ese tiempo atrás a decir: es verdad, hoy es necesario de que nos levantemos, es verdad que es necesario que reconozcamos de que hemos fallado con el Señor. Hermano, eso es lo que cuesta, reconocer. ¿Sabe por qué? Muchas veces el orgullo a nosotros nos quiere ganar.
Y no queremos reconocer, no queremos, hermano amado, dar a mostrar de que somos débiles. Mire, usted y yo sin Cristo somos las personas más débiles que pueden existir en esta tierra, hermano. Nosotros, hermano, alejados de Cristo, podemos decir en pocas palabras, no somos nada. ¿Sabe por qué? Porque andan usted y yo caminando por pura misericordia de Dios. Amén. Imagínense que la Biblia dice que Él nos rescató del hoyo donde nosotros estábamos. Hermano, pero llegar al punto. Y vemos que este hombre reconoce el pecado del pueblo y que empieza a trabajar. Empezó a trabajar con toda esa gente. Hermano, todo el pueblo, como les decía hace rato, se había acostumbrado a ver la ruina. Se había acostumbrado a ver el fracaso en el que ellos estaban. Pero hay algo bien especial, hermano. ¿Usted cuál cree que era el problema que ellos estaban pasando en ese momento? ¿Cuál cree usted que era el verdadero problema que ellos tenían en ese momento? El problema no era el problema que ellos estaban enfrentando. El problema no era, hermanos, las murallas que estaban derribadas. El problema no era que la puerta estaba derribada. ¿Sabe cuál era el problema? El problema grande era de que ellos no querían reconocer el pecado que ellos habían cometido. Ellos no querían reconocer. Ese es el verdadero problema, hermano. Y ese es el problema que muchas veces nosotros estamos derribados, hermanos. Nuestros altares están derribados, pero nosotros, hermanos, no queremos reconocer dónde está el problema. No lo queremos reconocer. Queremos todas las cosas de afrí, todas las cosas las queremos, hermano, fácilmente. Y ese es un problema tan grande, hermano. Nosotros podemos reconocer que si en nuestra vida algo no está marchando bien, es porque algo está fallando. ¿Sabe que más adelante dice que llegó Nehemías al lugar, a Jerusalén? Eso estuvo 3 días allí, luego se levantó y fue a ver a todo alrededor lo que estaba pasando alrededor. Él vio las murallas, dice, derribadas, vio las puertas quemadas y vio todo a su alrededor, hermano, que estaba todo destruido. Estaba todo destruido. Él lo pudo ver con sus propios ojos. Hermano, es necesario de que nosotros miremos dónde está el fracaso de nuestra vida. Que echemos un vistazo, así como Nehemías echó un vistazo alrededor, a ver todo lo que estaba pasando a su alrededor, todo lo que estaba destruido. Gracias. Hermano, es necesario que nosotros echemos un vistazo a nuestra vida espiritual, porque es que nosotros no avanzamos en ciertas áreas. Amén. Es necesario que nosotros echemos un vistazo a nuestro corazón, qué es lo que hay dentro de nosotros. Es necesario, muchas veces nosotros podemos aparentar una cosa, hermano, pero nuestra vida dice otra, nuestra forma de ser dice otra, nuestra forma de conducirlo, hermano amado, por dentro está todo derribado. Podemos vestirlos como los queramos vestir, hermano, pero Dios conoce cómo tú estás por dentro o por fuera. Nosotros podemos venir con corbata, saco, pantalón bien bonito, pero el único que conoce cómo está nuestro corazón es Cristo Jesús. Nosotros no podemos vivir de apariencia. Nosotros no podemos fingir, hermanos, de que todo está bien en nuestra vida cuando hay áreas que están mal. Nosotros no somos perfectos. Nosotros, ¿quién de aquí de ustedes es perfecto? Todos fallamos al Señor. Todos fallamos, todos pecamos, todos fallamos. Hermano, pero eso no quiere decir de que si nosotros fallamos, vamos a permanecer en la falla. Eso no quiere decir, hermano, que si nosotros pecamos, vamos a permanecer en el pecado. Hermano, lo que pasó aquí en el pueblo de Jerusalén es de que ellos pecaron y se quedaron en el pecado por más de una generación, más de 50 años. Ellos quedaron allí, ni uno se pudo levantar, hermano. Hubo un montón de tiempo de que ellos se quedaron así, hermano. Este es el problema, porque hay mucha gente que no prospera, hay mucha gente que no se levanta, hay mucha gente, hermano amado, de que no ve, media vez sale de una y se mete en otra. ¿Sabe por qué es, hermano amado? Porque no ve
el pecado, nos quedamos estancados en el pecado. Decimos, pequé esta vez, ya Dios no me quiere y de seguro me voy al infierno. No, la misericordia de Dios es tan grande que Él ha dado su vida por amor a nosotros, hermano amado. Él dice en su palabra, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno habéis pecado, abogado tiene para con el Padre. Él es fiel y justo para perdonarlos. Entonces, hermano, una falla de nosotros no quiere decir de que nos vamos a quedar en la falla. Una falla nos puede hacer aún más fuertes a nosotros, para que nosotros nos podamos levantar, hermano, y ver que en la piedra que tropezamos no podamos volver a tropezar la próxima vez, hermano. No vamos a ser unos perfectos nosotros, hermanos. Si andamos nosotros caminando en caminos tenebrosos, hermanos, nosotros hay que apartarlos de esos caminos. Hay que reconocer, así como Nehemías reconoció el pecado que su pueblo había hecho, que reconoció que su casa había pecado. Es necesario que nosotros reconozcamos que somos débiles y que nuestras fuerzas, hermano amado, no vienen de nosotros. Nuestras fuerzas vienen de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros no podemos caminar por nuestra propia fuerza. Hay alguien que te fortalece, hay alguien que te da fuerza día con día. Cada vez que tú te levantas, Él te mira con buenos ojos de misericordia. Cada vez que nosotros nos vamos a dormir, Él te mira con ojos de misericordia. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos los hijos del Señor, y Él ha pagado un precio grande, hermano amado, para que nosotros vivamos bien. ¿No crees que tenemos un gran privilegio nosotros de ser hijos de Dios? Amén. Aleluya. Hermanos, vemos la acción de Nehemías. Vemos que no únicamente llegó a ver la ruina. Vemos que también hay una acción tremendamente grande en Nehemías. Y esta es una de las cosas de que nosotros, hermanos, debemos de hacer. La acción. ¿Qué es la acción? Levantarse. La acción es, hermano amado, que cuando nosotros vemos que nuestra vida está llegando por el fracaso, ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos. La acción es, hermanos, cuando nosotros vemos que nuestras murallas, hermanos, están derribadas, o puede ser nuestra vida espiritual está siendo derribada, que nuestra oración ha menguado, de que ya se nos olvidó ayunar, de que ya se nos olvidó, hermano, vigilar, hermano amado. Tenemos que accionar. Tenemos que ver, hermano, y levantarlos. Nehemías se levantó. Y vemos otro punto bien importante, que es la unidad. La unidad. Dice la palabra en la historia, hermanos, que allí se reunió. Él no había contado aún lo que iba a hacer, lo que Dios había puesto en su corazón que él hiciera. Él no lo había contado con ningún hombre. Pero allá había un pueblo, hermanos, que cooperaba. Había un pueblo, hermanos, de que estaba dispuesto a hacer la obra de Dios con entrega. Había un pueblo, hermanos, de que amaba a Dios, hermanos. Había un pueblo que por una u otra razón se habían alejado de Dios, pero ellos tenían, hermanos, algo que los motivaba a servir al Señor. Y vemos un pueblo que se reúne con Nehemías a levantar los muros. Vemos un pueblo que se pone en acción. Todo el pueblo se pone en acción. Se ponen con Nehemías a decirle: no te preocupes, nosotros estamos contigo. Pero también vemos ciertos personajes, hermanos, de que como en medio de la iglesia hay gente que no se presta para nada. Y yo no sé si esto le va a doler a alguno, pero, hermano, es una de las verdades grandes que nosotros debemos de saber. Hermano, aquí hay un pueblo bien unido. En el capítulo 3, en el versículo 5, mire, vámonos ahí para que vea. Aleluya. Antes de llegar allí, mire, había un pueblo que ya se había unido junto con Nehemías. Ya se habían empezado a trabajar por partes. Pero habían unos que no se prestaron para hacer la obra de Dios. En el capítulo 5 dice: e inmediato ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar la obra del Señor. Hermano, y no nos vamos a ir lejos. Nos vamos a ir aquí dentro de la obra del Señor. Usted sabe cuál es la obra del Señor. Lo que está aquí. Todos los que estamos aquí. ¿Sabe usted? Todos los que estamos aquí. Esta
Es la obra del Señor. Lo que nosotros hacemos es la obra del Señor. Hermanos, nosotros no trabajamos para el hombre. Nosotros trabajamos para Dios. Amén. Mire, el privilegio que usted tiene, ese se lo ha dado Dios para que usted lo administre. Si usted lee todo el capítulo 3, toda la historia dice que cada uno agarró su parte para trabajar en ella. Y trabajaban con entrega. Pero una de las verdades grandes, hermano, es de que cuando ellos iban construyendo el muro, se levantaron 3 personajes: Sanbalat, Tobías y el árabe. Se levantaron 3 personajes, 3, a decir que no se iba a poder, a decir de que esas murallas se subía una zorra y las iba a tumbar. Usted conoce las zorras, ¿verdad? Son unos animalitos que parecen tacuacines, bien chiquititos, pero, hermano, a querer, hermano, desanimar al pueblo. Pero ellos ya iban avanzados. Ellos ya habían avanzado, qué sé yo cuánto tramo. Ellos ya habían, hermano, avanzado en el propósito que ellos tenían. Hermano, nosotros tenemos que saber de que cuando nosotros estamos en el plan, hermano, de buscar más de Dios, de restaurar nuestros muros caídos, el diablo se va a levantar fuertemente con cada uno de nosotros. El que tú te levantes, el que yo me levantes, no quiere decir de que ya que nos levantamos vamos a quedar con las manos cruzadas. Déjame decirle que hay un enemigo que ese no duerme. Está las 24 horas del día viendo cómo hacerte caer, viendo cómo hacerte, cómo desanimarte, y muchas veces usa hasta de los mismos hermanos de los que estamos aquí, ¿ves? Ajá, de los que estamos aquí. Es tremendo. Entonces, vemos aquí, quiere decir de que si el enemigo usa de los que están aquí, entonces hay bastantes Tobías por aquí, ¿verdad? Hay bastantes árabes. No, yo soy de El Salvador, no es el hermano. No, yo soy de Honduras. No. Está hablando en sentido espiritual, en que no quieren ver, hermano, prosperado a otro, más bien que lo quieren ver destruido. Amén. Hay mucha gente que te quiere ver así. Hay mucha gente que los quiere ver así a nosotros. Y no crea, el diablo se va a levantar grandemente, se va a levantar fuertemente, pero él no se va a levantar con aquellos que tienen pensamientos negativos. ¿Sabe cuál es aquella persona que piensa que tiene pensamientos negativos? Aquel que dice, no voy a poder, yo no puedo. No puedo leer, dicen algunos. Pónganse a predicar, hermano, no puedo leer, dicen algunos. Y si pueden leer para mandar mensajes, no tienen que mandarle mensajes. Si le mandan mensajes, ahí se pueden leer. Aleluya. Le mandan a hacer un privilegio. Es que yo no tengo la capacidad, dice. Y tienen valor para decir, hermano, cuando les dicen, sirva, hermano, voy a orar al Señor, dicen. Para servirle al Señor tienen que orar. Para hacer otras cosas, muchas veces nosotros no oramos. Y es tremendo. Y les digo, oramos, ¿sabe por qué? Porque si le digo, muchas veces no se ora, le aseguro que allá afuera me están esperando uno. Y usted no se tomó en cuenta, ¿verdad? Es tremendo. Hermano, que a uno, mire, a uno lo tienen así de. Somos cartas leídas, hermano amado. Y uno tenemos que involucrarlos, hermano. Pero el punto es este, de que cuando usted y yo nos levantamos, el diablo se va a levantar a querer desanimarte. El diablo se va a querer levantar, hermano, a modo de que tú no te levantes. Ese es el plan del enemigo. Pero el plan de Dios, ¿sabes cuál es? Es levantarte, hermano. Amén. El plan de Dios es de que tú y yo caminemos en una nueva dimensión espiritual, hermano amado, el cual podamos ver la gloria de Dios. Pero ¿sabes muchas veces no? ¿Y será que tiene Dios la culpa de eso? ¿Será que tiene Dios la culpa de que muchas veces nosotros estemos estancados y que no podamos nosotros avanzar en nuestra vida espiritual, en todo lo que nosotros hacemos? ¿Será que Dios tiene la culpa? No, Dios no tiene la culpa la tenemos nosotros. Nosotros somos los primeros, los principales culpables de nuestra ruina muchas veces, porque no nos levantamos, hermano amado. Yo no sé cuántos muros caídos, mire, y cuando hablamos de muros caídos estamos hablando de muchas cosas, hermano. Hay familias que están al borde de ser derribados, hermano amado. Hay familias que están al borde, hermano amado, del enemigo, derribar, destruir familias enteras. ¿Y qué es lo que hace muchas veces la gente? Se quedan viendo la ruina. Se quedan viendo que su familia está siendo destruida por el enemigo y no hacen nada.
Hermano amado, es necesario que cuando nosotros llegue, puede ser la prueba, la lucha, la dificultad, es necesario que nosotros hagamos algo al respecto. Si ha llegado, hermano, algo a su vida, a su familia, tenemos que levantarlos, hermanos. Así como Nehemías se levantó y pidió perdón al Dios del cielo, es necesario que nosotros, si hemos pecado, hermano, le pidamos perdón al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Nuestra vida. ¿Construyeron o no construyeron el muro ellos? ¿O construyeron? ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Amén. Mira, hay una valentía tan grande en estos hombres y que los vamos a identificar todos nosotros. Supongamos que somos ese pueblo que estamos construyendo el muro. Pues esperamos que no haya en medio de nosotros aquellos tres, ¿verdad? Supongamos que aquí está el pueblo, el que estaba, hermano, edificando ese muro. ¿Sabe lo que hacían ellos? Se dieron cuenta los enemigos de que ellos estaban construyendo, de que ya lo llevaban alto, pero no les gustó a ellos. Se levantó el enemigo contra ellos. ¿Sabe lo que hacían ellos? De que con una mano estaban trabajando y con la otra tenían el machete, podemos decir, ¿verdad? Con una mano estaban trabajando y con la otra estaban listos para la batalla. Hermano, ¿sabe lo que quiere el Señor hablarlos con respecto a esto? Es de que si nosotros estamos trabajando en la obra del Señor, si nosotros estamos en pie en la obra del Señor, necesitamos estar listos para cuando el enemigo venga a atacarlos a nosotros, nosotros podamos estar listos con nuestra espada, con nuestro yelmo, que es la oración, la palabra, para poder cómo defenderlo. Pero ¿qué sucede si el enemigo viene a nuestra vida y nos halla sin machete, sin nada? Va a hacer pedazos. ¿Será que andarán algunos medios macheteadones ahí ya? Dicen que esos hombres no se quitaban únicamente, sus vestiduras se las quitaban únicamente para bañarse, día y noche, trabajando, día y noche. ¿Saben cuántos días construyeron eso? En 52 días. Vemos ahí la unidad. Hermano, yo le voy a decir esto. Mire, si nosotros nos unimos, te lo voy a hablar claro así. Tenemos como pueblo del Señor, tenemos la visión de lo que es el templo. Amén. Habemos cerca de 400 personas. ¿Sí o no? Amén. 2 cultos en los domingos para la gloria del Señor. Amén. Si nosotros nos uniéramos, como este pueblo se unió para construir los muros, para construir las puertas, mire, hermano, déjeme decirle de que Dios movería su mano de poder. Gloria Y ese templo lo veríamos con nuestros propios ojos. Amén. Rápido. Pero Dios quiere la unidad en medio de su pueblo. Amén. Que cuando se nos llame, imagínense, yo me imagino que tal vez en algún día va a decir nuestro pastor: hermanos, vamos a reunir el dinero para construir el templo. Es la visión. Yo no les voy a preguntar, pero que nos preguntaran a nosotros cuánto vamos a dar, cuánto proponemos en nuestro corazón para construir el templo. Yo no quiero que me digan nada a mí, dígaselo al Señor, porque el Señor va a venir la recompensa, no de mí. Hermano, yo sé que aquí hay bastantes personas generosas, pero Dios lo que nos habla de que nos unamos. Así como este pueblo se unió, van a haber gente que no van a querer, y ya sabemos quiénes son esas personas. No se las vamos a volver a repetir. Esas personas que no se van a querer meter a la visión, hermano. Pero nosotros nos vamos a unir. ¿Cuántos queremos ver ese templo construido? Amén. Todos queremos ver ese templo construido. Y un día lo vamos a ver. Y si no lo vamos a ver nosotros, pues lo van a ver nuestros hijos. Si Dios nos presta, ¿verdad? Aleluya. Entonces, hermano, es lo que Dios quiere, de que nos unamos como iglesia de Jesucristo. Y de que empecemos a ver a nuestro alrededor cuáles son las áreas que han estado derribadas. Y empecemos a trabajar en eso. En nuestra vida espiritual, primero que nada. En lo que somos nosotros, en lo que estamos, dónde estamos parados nosotros. ¿Qué hay a nuestro alrededor? Hermanos, si en nuestra vida hay defensa, si en nuestra vida, hermano amado, ¿qué le puedo decir? Oración, búsqueda de Dios. Tenemos que ver todo eso de la manera de que podamos ver nosotros la gloria de Dios, hermano. Eso es lo que Dios quiere.
de cada uno de nosotros. Yeah. De que echemos un vistazo, así como Nehemías echó un vistazo a todo alrededor. Y que no nomás eche el vistazo, sino que también accionemos a ser nuevas personas, a ser buenas personas, a ser mejores día con día hasta llegar al modelo perfecto. Sé que no vamos a ser perfectos en esta tierra, pero hemos sido perfeccionados por Cristo Jesús, hermano amado. Vamos a tener fallas, vamos a tener dificultades, pero si estamos agarrados de Cristo, si estamos agarrados de las manos del Señor, hermano amado, nosotros vamos a obtener la victoria, así como estos hombres la tuvieron en aquel tiempo, nosotros la tendremos también, hermano. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? Porque Él es Dios con cada uno de nosotros. Yo voy a pedirle que se ponga de pie. Dice que el mensaje ha sido corto. Bendito Cristo.